Hola, buenos días, soy Jaume Farrerons y hoy es 1 de noviembre de 2023 a las 11 horas. Bien, en este vídeo voy a desarrollar el tema del sionismo. Como sabéis, esta es la clave para entender la ideología oligárquica y, por tanto, de dónde procede la identificación del fascismo con el mal absoluto. No podemos responder a la pregunta principal de este canal sin abundar y profundizar en el concepto de la ideología oligárquica. La ideología oligárquica se compone de dos elementos fundamentales: el sionismo por una parte y el liberalismo por otra. El liberalismo se destina a los gentiles. Es una doctrina que tiene como finalidad desvertebrar las comunidades nacionales. El sionismo es una forma de nacionalismo, así que mientras vemos que el liberalismo condena todos los nacionalismos, el mismo liberal ensalza al Estado de Israel, que es un Estado no ya nacionalista, sino ultranacionalista. Por lo tanto, hemos de decir que la ideología oligárquica se basa en el judeocristianismo. El sionismo es una secularización del judeocristianismo, y en el liberalismo. Su fundamento último es el sionismo. La doctrina liberal es un puro instrumento. Y normalmente los papeles de liberal y de sionista están repartidos. O sea, un Soros es liberal y critica incluso al Estado de Israel. Sería incoherente que condenar a todos los nacionalismos y no el sionismo. Pero luego conocemos sus contactos, por ejemplo, con los Rothschild. O sea que el señor Soros realiza su trabajo entre los pueblos gentiles, promoviendo la inmigración y promoviendo lo que él llama la sociedad abierta, que en realidad es la desvertebración de la comunidad nacional, mientras otros políticos promueven el sionismo, evidentemente los políticos del Estado de Israel. Sin embargo, ha aparecido una nueva especie de políticos que, basándose en dando por hecha la idiotez de sus seguidores, por una parte se declaran patriotas, es el caso de Trump, de Bolsonaro y de Abascal. Son patriotas de su propio país gentil, son sionistas declarados y vergonzantes, y al mismo tiempo neoliberales, puesto que la gente no ve la contradicción que supone poner juntos estos tres elementos. Ellos pueden hacer su papel y juntar por primera vez en una especie de ultraderecha sionista las formas más radicales y destructoras de liberalismo, que son el neoliberalismo, el sionismo, la adhesión pública al Estado de Israel, y un supuesto patriotismo gentil que en la práctica no existe, porque se dedican a exterminar a sus propios pueblos. Esto es la ultraderecha que Pablo Iglesias, en un ejercicio de sinvergonzonería abrumadora y escandalosa, califica de fascistas. Bien, hemos dicho y repetido en varios lugares, y en este canal también, lo hemos dicho en Carrera Marca, en Filosofía Crítica, hay abundantes artículos, que el sionismo es una secularización del judaísmo. Ahora vamos a entrar un poco aquí, vamos a desarrollar este tema, como he dicho. Puede haber judaísmo sin sionismo. Esto es lo que vamos a explicar. El sionismo es una doctrina relativamente tardía. Yo no utilizaría la palabra sionismo para describir las prácticas de los judíos cuando llegaron a Canaán y empezaron a practicar la limpieza étnica. En aquella época no existía lo que entendemos por sionismo. Si se utiliza la palabra sionismo en un sentido muy laxo, pues pierde su contenido, ¿no? Ahora, si queremos calificar de sionistas todos los crímenes perpetrados por judíos, yo creo que en el fondo seguimos la táctica de Pablo Iglesias de separar
un judaísmo bueno y un sionismo que sería malo, y entonces perdemos de vista la cuestión, y es que todo aquello que se critica en el sionismo está presente en forma religiosa en el judaísmo. Lo que ocurre es que las formas religiosas, pues si no salen del culto, de la liturgia, pueden tener una interpretación simbólica y no lesiva de los derechos de otras personas, grupos o pueblos. La cosa queda, digamos, en casa. El problema empieza cuando todo eso, que tiene un contenido, repito, simbólico o religioso, o al menos puede interpretarse así, digámoslo de forma benevolente, al traducirse a categorías de tipo histórico, que es lo que pretenden los sionistas, se traduce también en categorías políticas. Y entonces lo que en el Antiguo Testamento, o sea, en la Torá judía, es el anatema, se convierte en un genocidio. Y lo que es el eleccionismo judío, el concepto de pueblo elegido, que es el centro del judaísmo, se convierte en un supremacismo con apelaciones al gen judío y a cuestiones biológicas, por ejemplo, que el gen judío es divino, mientras que los no judíos pues contienen genes satánicos y barbaridades y delirios de este tipo que se encuentran en el judaísmo actual. O sea que puede haber judaísmo sin sionismo, pero no puede haber, repito, sionismo sin judaísmo. El judaísmo es la fuente de legitimación del sionismo. El sionista puede ser no creyente, pero da por buena la Biblia. No sabemos si en concepto de ciencia histórica la cosa queda indeterminada. El señor Ben Gurión, en una cita que ya traeré, no lo explica, y la mayoría de quienes así hablan tampoco lo explican. La Biblia queda como una especie de referente cultural, y el sionismo es la doctrina política secular basada en la Biblia. Pues bien, lo mismo sucede con el cristianismo. O sea, el cristianismo incorpora en su canon, como ya os he dicho, y debéis saber porque es algo básico, el Antiguo Testamento. Todo lo que se llama Antiguo Testamento en una Biblia católica es aquello que los judíos entienden por Torá, que es el fundamento último del judaísmo y es anterior al Talmud. Esto también tenéis que saberlo. O sea, el judaísmo se basa en el Talmud, pero el Talmud no es más que un comentario y un desarrollo de la Torá, y la Torá es el Antiguo Testamento. Entre la Torá y el Antiguo Testamento católico hay diferencias, porque hay diferencias en el sentido de la extensión. Básicamente es lo mismo, pero la Biblia católica añade al canon del Antiguo Testamento libros que ni el judaísmo ni el protestantismo reconocen. Así que puede decirse que el Antiguo Testamento católico tiene 46 libros, mientras que la Torá judía tiene 39, y el Antiguo Testamento protestante solo reconoce el canon judío. Otro dato importantísimo. Así que podemos decir que prácticamente el 90% del texto de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la Biblia cristiana y la Torá coinciden. Las diferencias pueden ser de traducción, pero también veremos, a medida que vayamos desarrollando todo esto, que el sentido es el mismo. Así que podría decirse que de la misma forma que no hay sionismo sin judaísmo, tampoco hay cristianismo sin judaísmo, pero con una diferencia: el cristianismo sigue siendo una religión, es una religión que se deriva del judaísmo, mientras que el sionismo es ya otro concepto, es un concepto político laico, es una ideología política. A veces todo esto sorprende.
es muy fácil encontrar cristianos, sobre todo en el área patriótica, por decirlo así, que se niegan a reconocer que el cristianismo derive del judaísmo, hasta el punto de afirmar que Jesús era ario y tonterías así. Esto no se sostiene delante de lo que son los textos bíblicos. Lo primero que te hace leer la Biblia es la genealogía de Jesús. Jesús es judío, fue circuncidado, también lo explica la Biblia, y todos los fundadores de la secta que luego sería el cristianismo, todos, sin excepción, son judíos. Los apóstoles, los evangelistas. El verdadero fundador del cristianismo no es Jesús de Nazaret. Él tenía unos seguidores que formaban parte de una secta, una de las muchas sectas que había en Palestina en aquella época, eran los nazarenos. Y entre otras sectas estaban los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotas, los terapeutas. Hay un montón de sectas judías, por lo tanto el judaísmo no era homogéneo. Y dentro de ese conjunto de sectas estaban los nazarenos. Luego aparece otra figura, que es Saulo de Tarso, conocido en la tradición cristiana y católica como San Pablo, o Paulo de Tarso, pero su nombre judío es Saulo, y es este, que era un fariseo, el que va a dar las pautas de lo que realmente será el cristianismo, porque la secta nazarena es una secta judía que espera al Mesías y que interpreta a Jesús como el Mesías de los judíos, que tenía que ser el rey de un estado judío independiente, porque sabéis que en aquella época toda aquella zona formaba parte del Imperio Romano, y allí hubo guerras de independencia promovidas por los nacionalistas judíos, por ejemplo los celotes, ¿no? Eran nacionalistas celotas, perdón. Eran nacionalistas judíos. Pues bien, Jesús era un nacionalista judío. Todo lo que sabemos sobre él, si quitamos lo que se añadió después, que es lo que leéis vosotros en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, todo lo que es el elemento que se pueda probar históricamente es que Jesús era un nacionalista judío con una ideología racista, porque a los no judíos, por ejemplo, en el pasaje de la Samaritana, a los no judíos los llama perros. Es un nacionalista judío independentista que será ejecutado por los romanos por sedición, porque organiza una rebelión. Él espera que Dios venga en su ayuda, como creen los judíos, porque él es el Mesías y espera a los ejércitos celestiales. Los ejércitos celestiales no se presentan, los romanos lo apresan y lo condenan por sedición. Esta es la historia de Jesús que se pueda probar históricamente. Todo lo demás, los milagros, la transformación de Jesús en el Hijo de Dios, que ha muerto, ha sido sacrificado para que Dios nos perdone nuestros pecados. Todo esto es añadido posterior y básicamente añadido por Saulo de Tarso. Entonces, lo que hará Saulo de Tarso es vender la figura de Jesús como Salvador de toda la humanidad y empezará a introducir los valores y las creencias judaicas en una versión muy especial, que no es nacionalista, entre los pueblos gentiles. Por eso, una de las polémicas de Saulo de Tarso con la comunidad de Jerusalén, que dirige el hermano de Jesús, Jaime, pues es el tema de la circuncisión. Si se puede aceptar en la comunidad a incircuncisos. Y entonces Saulo de Tarso, ya lo veremos, habla de judíos de la carne y judíos del espíritu, que no es necesario circuncidarse para ser judío, y entonces está diciendo que cuando tú te conviertes al cristianismo, un gentil, pues pasas a ser judío. Lo dice, y esa es la temática de las polémicas de las cartas famosas, que son en realidad los escritos más antiguos del Antiguo Testamento, no son los evangelios. Lo primero, lo más antiguo, son las cartas y los evangelios
aparecen luego, a pesar de que en el orden de lectura que nos presentan las ediciones de la Biblia primero aparezcan los evangelios sinópticos y las cartas al final, pero su orden histórico cronológico de producción, por decirlo así, es a la inversa. Primero las cartas, y el tema fundamental de toda esta religión es la conversión de los gentiles al judaísmo. El judaísmo que ha sido ya dispersado, luego lo será definitivamente por toda Europa. Hay sinagogas en todo el Mediterráneo, y los sitios donde se celebran el culto los cristianos es la sinagoga, o sea que hay una sinagoga cristiana. La sinagoga cristiana durante siglos. Estamos hablando no de un día ni de dos. Allí van los cristianos a la sinagoga. Los cristianos, secta judía, repito. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se llama judaísmo a lo que hoy se llama judaísmo? Pues muy sencillo, porque después de la destrucción del templo, en el año 70 después de Jesucristo, por las legiones romanas del emperador Tito, luego habrá otra guerra en el año 135, pero la destrucción del templo es del año 70, y a partir de ahí los judíos se quedan sin templo. Y la única secta judía, hemos dicho que había varias, saduceos, fariseos, la única que sobrevivirá a la destrucción del templo, aparte de la secta cristiana, que es un judaísmo para gentiles, un judaísmo con unas características especiales que ya comentaremos. La secta judía, repito, que sobrevive a la destrucción del templo es la de los fariseos. Por cierto, Saulo es un fariseo que se convierte al cristianismo para predicar entre los gentiles. Entonces, todo lo que nosotros actualmente llamamos judaísmo es la secta farisea. Por eso las polémicas que hay en la Biblia, donde los cristianos se enfrentan a los fariseos, han podido pasar por antisemitismo, pero en realidad son enfrentamientos intersectarios que eran muy frecuentes. Las polémicas entre fariseos y saduceos eran brutales. Al final los fariseos consiguieron derrotar a los saduceos. Todo esto hace que, cuando lo leemos desde la perspectiva actual, parezca que el cristianismo está atacando a los judíos y eso se le llama antisemitismo. Pues no, es un enfrentamiento entre dos sectas, y es muy frecuente que en esas polémicas la otra parte sean los fariseos. Esto lo veréis, porque es lo que queda del judaísmo. Queda la secta cristiana para gentiles y la secta farisea, que a partir de ese momento ya no se les llama fariseos, se les llama los judíos. Pero cuidado, son dos sectas judías. Una para gentiles, repito, y otra para los judíos. Y después aparecerá una tercera religión que también tiene orígenes bíblicos en el Antiguo Testamento, que es el Islam. Con lo cual tendremos las tres grandes religiones monoteístas, todas originarias del judaísmo del antiguo Israel, porque el nuevo judaísmo, este que hablo de los fariseos, que es el que creará el Talmud, no es exactamente lo mismo que el judaísmo del antiguo Israel. Aunque insisto que en el antiguo Israel están los textos de la Torá. Los textos genocidas de la Torá forman parte del antiguo Israel también. O sea que no se puede ir con el argumento de que el judaísmo, los elementos genocidas del judaísmo están en el Talmud, pero no están en la Biblia. No, léanse la Biblia y verán que esos elementos genocidas que luego el sionismo transforma en categorías políticas están en el libro más antiguo y común, en la Torá, y se remontan, por tanto, al antiguo Israel. Y ahí describe pues cómo entran en Canaán y perpetran todo tipo de atrocidades. ¿Qué explica
todo esto, pues que podemos tener sionistas cristianos. Ya he dicho que el canon protestante solo reconocerá como válidos en el Antiguo Testamento pues lo que se corresponde con el canon judío. Y curiosamente el protestantismo va a suponer una recuperación del judaísmo en el sentido de que la Biblia católica no era leída por los creyentes. En la misa se daba en latín y el creyente no conocía los textos sagrados. O sea, durante siglos se nos estuvo metiendo aquí en Europa el judaísmo, pero estaba como envuelto en una carcasa protectora y solo descubrimos la verdad cuando ya era demasiado tarde, ¿no? Pero los protestantes, una de las bases de la Reforma protestante fue la abolición de la figura del sacerdote. En el caso de los judíos esa abolición había sido forzosa. Un rabino judío no es un sacerdote. Desde la destrucción del segundo templo no hay sacerdotes judíos. Están esperando la construcción del tercer templo y entonces volverá a haber sacerdotes judíos, pero un rabino no es un sacerdote. Y entonces lo que más se parece a un rabino es el pastor protestante. El pastor protestante no es sacerdote, se casa, tiene hijos, es como un coordinador de las lecturas directas que se hacen del texto. Y esto ocurre en las sinagogas, donde el rabino comenta el texto, y ocurre en las iglesias protestantes, donde el pastor evangélico comenta el texto. Esto permitió leer por primera vez a los cristianos los textos, sus textos sagrados, y de alguna manera recuperó todo lo que era la tradición judía del Antiguo Testamento, por lo cual ya mucho antes de que apareciera el sionismo judío, en Escocia ya tenemos las primeras manifestaciones, creo que son en el siglo XVIII, pero ahora lo digo de memoria. Aparecen las primeras manifestaciones de un sionismo que surge espontáneamente del cristianismo, por lo menos del cristianismo reformado. Entonces habría que decir que sin cristianos sionistas, el sionismo propiamente judío tampoco podría existir, porque los judíos, desde el punto de vista demográfico, son una minoría. Es una población muy minoritaria. Entonces, ¿cómo pueden conseguir los sionistas que un país como Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, apoye las políticas del Estado de Israel, proteja al Estado de Israel, permita que Israel cometa todo tipo de atrocidades, y aquí no hay intervención humanitaria? La hay contra Irak, basada en unas armas de destrucción masiva puramente inventadas, pero aquí las atrocidades que son reales se consideran que Israel se está defendiendo. Entonces, ¿cómo es esto posible? Bueno, para empezar, porque Estados Unidos es un país bíblico, es un país fundado sobre la Biblia, y en segundo lugar, porque existe el fenómeno del sionismo cristiano asociado fundamentalmente a otro fenómeno que es el del fundamentalismo evangélico. Y esto crea la base demográfica para que el sionismo judío pueda, aparte con un segundo factor, que es el hecho de que la minoría judía tiene una alta proporción de multimillonarios y de billonarios, o sea, el poder del judaísmo viene de su oligarquía financiera propiamente dicha, de la que ya hemos hablado en otros vídeos, pero además, repito, de esa capacidad que tiene de financiar las campañas electorales de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, eliminando del mapa a cualquiera que no sea un defensor del Estado de Israel. Bueno, ¿y cómo los eliminan? Pues simplemente no les dan dinero, con lo cual ya están en desventaja frente a los que reciben ese dinero,
pero también gracias al control de la prensa por parte del sionismo, cualquier candidato que haga la más mínima crítica al Estado de Israel será sometido a una campaña de difamación y entre una cosa y otra nunca va a llegar a la presidencia de Estados Unidos. O sea que ahí hay un filtro que permite que solo lleguen a la presidencia los candidatos sionistas cristianos normalmente, porque que yo sepa ningún sionista judío ha sido presidente de los Estados Unidos. Prefieren tener a un sionista cristiano y detrás está el sionista judío. En todas las candidaturas veréis siempre el alto cargo, el cerebro, por así decir, detrás de la figura del presidente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sionismo solo puede existir, el sionismo solo puede imponer su ley, por decirlo así, gracias al cristianismo. Sin cristianismo no tendríamos ese sionismo dominando el hemisferio occidental. De ahí que yo califique a la oligarquía de judeo-cristiana. Creo que es un término más justo que hablar solo de oligarquía judía. La oligarquía es judeo-cristiana y sobre la base del judeo-cristianismo, además de que hay oligarcas que no son judíos, que son normalmente puritanos, es decir, fundamentalistas evangélicos, como Rockefeller, el clan Rockefeller no es judío. El clan Rockefeller pactó con el clan Rothschild a finales del siglo XX. En algún momento pudieron estar enfrentados a principios de siglo, y pactó después de la Segunda Guerra Mundial y se formó a partir de ese pacto Rockefeller-Rothschild lo que actualmente entendemos por oligarquía. Todo esto nos debe permitir entender también qué es la masonería, aunque ahora no nos vamos a ocupar de la masonería. Debe quedar claro que ese mito de la masonería atea y comunista, pues eso es un mito. No hay una masonería atea y comunista. Sí que hay alguna logia en Francia que en Francia, pero la masonería francesa no es la más poderosa precisamente, la masonería surge en Inglaterra, igual que el sionismo cristiano, y no por casualidad, pero sí que es cierto que en Francia, a partir de 1870, hubo una logia que aceptó a los ateos, no que fuera atea, sino que aceptó ateos. ¿Por qué? Porque el resto de las logias, uno de los requisitos para entrar a formar parte de la logia masónica es creer en Dios. Y a ellos le llamarán el gran arquitecto, pero es el mismo Dios que el de la Biblia. La masonería fue creada y promovida por cristianos reformados y por judíos que vieron la relación entre judaísmo y cristianismo y el Islam. Por eso hay que interpretar la masonería como un centro de unión de las tres religiones que en teoría son distintas e incluso se nos presentan como enfrentadas, que incluye a las tres grandes religiones occidentales. El centro de unión que coordina en la sombra, esto es realmente la masonería, la difusión de un ideario que, aunque pueda variar en sus formulaciones islámica, judía y cristiana, en aspectos completamente secundarios, en lo fundamental son lo mismo. Y precisamente este enfrentamiento mutuo es el que genera polarizaciones que te obligan, digamos, a elegir bando cuando no eliges nada, porque vayas al bando, que para eso sirven las polarizaciones, como la que hubo entre capitalismo y comunismo. Tú elegías bando, pero no elegías nada, porque tanto un polo como el otro estaban movidos por los mismos valores, y lo que importan son los valores, lo que importa es la sustancia, no si se come cerdo o no se come cerdo. Todo esto es absolutamente secundario. Los valores fundamentales del Islam, del judaísmo y del cristianismo son los mismos, y el centro de unión es la masonería, y sobre todo la masonería anglosajona,
que es la que realmente ha cortado el bacalao, no la masonería francesa. Pero de esto, repito, ya hablaremos. Y esto es muy importante, porque solo entendiendo lo que es la masonería, entendemos lo que está pasando con la yihad, el islamismo, Arabia Saudí, que es una creación británica. Todo esto solo se entiende a partir del concepto correcto de masonería, no del concepto que han difundido los católicos, los ultracatólicos, de esa masonería supuestamente atea y comunista. Esto solo ha conseguido despistar a la gente y diría que ha favorecido los fines de la masonería, ¿no? Tú puedes ser masón y católico, la masonería no te va a excluir por eso. Ciertamente la masonería en su desarrollo fue, que es de origen protestante y judaico, fue hostil al Vaticano, fue anticlerical, pero no anticristiana. Este es el error, creer que la única forma de cristianismo legítima es la del Papa de Roma, y entonces todos los que no sigan las directrices del Papa pues son satanistas, ¿no? Esto es un discurso típicamente religioso, típicamente judaico, hay que decirlo, pero no se corresponde en absoluto con la realidad y tiende a perjudicar lo que es la comprensión de lo que es realmente la oligarquía, nos despista de quién es el enemigo y de alguna forma, no sé si consciente o inconscientemente o por pura estupidez, favorece los fines de la oligarquía. Bien, una vez explicado esto, vamos a dar una definición de lo que es el judaísmo, porque es una definición breve que no pueda ser acusada de antisemita, ¿no? Y para eso nos basaremos en un sociólogo que es como uno de los padres de la sociología. No, yo no ahora aquí no selecciono la fuente que a mí me convenga, sino que me voy a una de las fuentes clásicas de las ciencias sociales, de la sociología, que es Max Weber. Max Weber, junto con Emil Durkheim, que por cierto Emil Durkheim es judío, son los dos fundadores históricos de la sociología. También se podría añadir a Marx, pero Marx hubiera rechazado la etiqueta de sociólogo, consideraría que la sociología es una ciencia burguesa, positivista, y entonces se puede o no introducir a Marx. Pero en cualquier caso, los dos padres fundadores de la ciencia llamada sociología son Max Weber y Emil Durkheim. Por lo tanto, no me voy a buscar un autor que me convenga a mí, me busco un clásico que sería como el Aristóteles de las ciencias sociales, junto con Emil Durkheim. Y entonces este señor tiene una obra en 3 tomos llamada Sociología, ensayos sobre sociología de la religión. El tomo 3 lo dedica a estudiar el judaísmo antiguo, que es la madre del cordero, por decirlo así. Este libro es una auténtica joya, es muy espeso y duro de leer, pero aquí están las fuentes válidas de lo que es una interpretación del judaísmo. Y tenemos la suerte de que además de este estudio exhaustivo y, como digo, muy espeso y muy duro de leer, tenemos también un fragmento breve que nos permite resumir lo que este autor, este clásico, entiende por judaísmo, y de ahí podremos ver las consecuencias de la secularización del judaísmo en forma de sionismo, o sea, del sionismo en cuanto doctrina política laica, entre comillas, si esto es posible, que yo lo considero dudoso. Y entonces, una selección de textos de la sociología de la religión, que ya he dicho que son 3 tomos, pues aquí en este tomo de editorialismo pues han hecho una selección, habla de varias religiones, ya digo, el 3er tomo es dedicado al judaísmo, y entonces aquí en esta edición, que es la que voy a utilizar
Ahora, para leeros lo que es el judaísmo, este libro está editado por Ediciones Istmo en 1997. El autor es Max Weber. Son textos de Max Weber seleccionados, repito, y en la página 441 leemos en un capítulo que se titula El problema sociológico de la historia de la religión judía lo que hay que entender por judaísmo. Y lo que hace Max Weber, voy a leer todo el parágrafo para que no me digan que esta frase que yo voy a sacar como síntesis de lo que es la religión judía, que no me digan que yo la he descontextualizado y cosas así, ¿no? Entonces empiezo por el principio y luego subrayaremos las partes más importantes, pero que se vean en el contexto que establece el propio Max Weber. Dice, la mejor forma de comprender el problema peculiar del judaísmo desde el punto de vista sociológico y de historia de las religiones es compararlo con el sistema de castas indio. Pues desde el punto de vista sociológico, ¿qué eran los judíos? Un pueblo paria. Es decir, como sabemos, a partir de la India, un pueblo huésped ritualmente separado, de manera formal o de hecho, del entorno social. Todos los rasgos esenciales de su comportamiento respecto a su entorno, ante todo su vida de gueto, presente de forma voluntaria mucho antes de su internamiento forzoso, esto es importante. Se habla de los guetos judíos, pero es que los guetos judíos son promovidos por los propios rabinos, para que el pueblo judío no se contamine con los valores de los pueblos gentiles. Presente de forma voluntaria mucho antes de su internamiento forzoso. Luego se convierte en algo forzado. Y la forma del dualismo de la moral interna y externa derivan de aquella característica. Las diferencias respecto a los pueblos paria indios radican en el caso del judaísmo en estas tres importantes circunstancias. El judaísmo, era llegó a ser un pueblo paria en un entorno sin castas. La sociedad occidental europea no es una sociedad de castas, pero ellos se convierten en un pueblo paria. Las promesas de salvación en las que se anclaba la separación ritual del judaísmo eran absolutamente diferentes que las de las castas indias. Para las castas indias, tal como vimos, la recompensa de un comportamiento ritualmente correcto, es decir, conforme a la casta, era el ascenso en el curso de los renacimientos, o sea, las reencarnaciones, dentro del sistema de castas del mundo concebido como algo eterno e inalterable. El mantenimiento del sistema de castas tal como era y la permanencia no sólo del individuo en la casta, sino de la casta como tal en su posición respecto a las demás castas, ese comportamiento eminentemente conservador en lo social era prerequisito de toda salvación. Es decir, la sociedad hindú era completamente estable, no existe historia para ellos. No tienen el concepto de historia. Las castas son eternas y la evolución se da mediante la reencarnación de quien se comporta de acuerdo con el ritual exigido, pues va subiendo de casta porque se va perfeccionando espiritualmente. El mundo era eterno y carecía de historia para los indios, Estamos hablando de los indios de la India. Para el judío la promesa era absolutamente opuesta. Y ahora vamos a lo que nos interesa aquí. El orden social del mundo estaba trastornado, representaba lo contrario de lo prometido para el futuro y debía volver a verse trastornado, de manera que al judaísmo volviera a corresponderle su puesto de pueblo de señores. Esto lo está diciendo Max Weber. Y esto es la esencia del judaísmo. El mundo no era eterno ni inalterable, sino que era creado y sus orígenes actuales eran un producto de la acción del hombre, de los judíos ante todo,
y de la reacción de su Dios a su comportamiento. El mundo era así un producto histórico que con seguridad debería dejar sitio al estado auténticamente querido por Dios, que es que los judíos dominasen. Su puesto de pueblo de señores. Estamos ante un supremacismo. Lo dice Max Weber, repito, no lo digo yo, ni Hitler. Todo el comportamiento de los antiguos judíos estaba determinado por esa concepción de una futura revolución social y política conducida por Dios. Por Dios significa los judíos. Y esto lo pone Max Weber en bastardillas. Futura revolución social y política conducida por Dios. Y tercer rasgo, en una dirección absolutamente precisa. Esa dirección es la que acaba de indicar. Que al judaísmo volviera a corresponderle su puesto como pueblo de señores. La corrección ritual y la separación así definida del entorno social era solo un aspecto de los mandamientos que se les imponían. A su lado había una ética religiosa de la acción en el mundo, racional en sumo grado, es decir, carente tanto de magia como de todas las formas de busca irracional de salvación, alejadísima en lo más íntimo de todas las vías de salvación de las religiones de redención asiáticas. Se refiere al budismo, al hinduismo y al taoísmo, las religiones de redención asiáticas. Esa ética se encuentra todavía en muy amplia medida en la base ética religiosa europea actual y del Próximo Oriente. Y esa es la base del interés de la historia universal por el judaísmo. Quiere decir que esto, a través del cristianismo, ha impregnado toda la sociedad europea. No quiere decirse que la racionalidad provenga de los judíos. La racionalidad, el concepto de racionalidad, es de origen griego. Pero, desde el punto de vista de la práctica, los judíos rechazaban pues, el recurso a la magia, a la hechicería y otros medios ilusorios de conseguir poder. La forma de conseguir poder era su comportamiento económico, y esto tiene como resultado pues la aparición de la oligarquía financiera judía, que está relacionada pues con las formas de proceder de la educación en el judaísmo y de las ideas que esta educación introduce en los creyentes, ¿no? Que no necesitan, digamos, conspirar, no se llaman por teléfono. El creyente judío actúa en esa dirección. El creyente judío de Moscú, y el de Nueva York, y el de cualquier lugar del mundo, no se llaman para decir vamos a hacer esto, sino que actúan así en la medida en que son creyentes, o sea, hacen todo lo que es necesario y actúan en grupo, en el sentido de que todos comparten esa creencia, se ayudan entre sí, y si un judío ocupa un alto puesto pues en una institución, pues igual va a seleccionar a otro judío y ese judío a otro, y esto hace que todo el conjunto de la comunidad judía pues vaya adquiriendo cada vez más poder, porque no actúan individualmente, actúan en grupo, pero no en una conspiración, sino en la simple y pura realización de su fe, que es que ellos son el pueblo elegido por Dios, y el destino, el final de la historia, es cuando ellos dominan y todas las naciones se postran ante el pueblo judío como pueblo sacerdotal, entre comillas. Aquí pueden haber muchas interpretaciones, pero lo que está claro es que todo esto es un supremacismo. Es la esencia del judaísmo, es la idea de pueblo elegido, y de que el pueblo elegido tiene que dominar, tiene que llegar a ser el pueblo de señores. Entonces todo esto es religión,
Pero ya vemos que tiene una práctica civil. Y esa práctica civil explica pues que los judíos, allí donde vayan, empiecen a adquirir poder, sobre todo poder económico. A partir del poder económico compran pues medios de comunicación, por ejemplo, universidades, y ellos van de alguna manera favoreciendo a los suyos y favoreciendo la realización de la profecía. Cuando digo profecía, pues estoy hablando literalmente de lo que es en la religión judía la consumación del judaísmo como advenimiento de ese reino en el que ellos dominarán y estará regido por un Mesías judío, que es un concepto nacional, de manera que esto ya prepara el terreno a lo que será el sionismo estrictamente político del Estado de Israel, puesto que es una práctica, repito, una práctica civil, una práctica racional, no es una práctica mágica que se dé solo dentro de la sinagoga. El judío es judío en todo momento, y cuando el judío pues se enriquece, favorece todo lo que es la realización de la profecía. Y cuando me hablan de la Agenda 2030, yo digo, déjense de la Agenda 2030. La verdadera agenda, el verdadero programa que se cumple por parte de la oligarquía que domina en Estados Unidos y a partir de ahí en todo el hemisferio occidental, está en la Biblia. Está en la Biblia. No busquen al menos la base. Evidentemente ellos pueden elaborar muchos documentos y que implementen, pero si ustedes pierden de vista la base de todo esto, pues no van a entender que esa oligarquía no es atea, comunista y satánica. Esa oligarquía es judeo-cristiana. Y su programa está en todas las bibliotecas de los hogares de Occidente. Siempre hay una biblioteca en el comedor y ahí hay un ejemplar de la Biblia. Esto es como, ya lo he dicho, como la carta robada, ¿no? ¿Dónde esconder el programa de la oligarquía? Pues en un sitio que sea bien visible y donde nadie vaya a buscar, porque los cristianos no leían la Biblia cuando se fundó la Iglesia, porque la Iglesia ya se encargó de que no la leyeran, y cuando la han podido leer, pues han seguido sin leerla. Y si la leen algunos, muy pocos, la leen de tal manera que no entienden nada. O sea, cuando ven un pasaje donde Yahvé ordena el exterminio de una población entera, incluidos los bebés, están como ciegos, porque lo ven como creyentes. Y como creyentes, ¿qué significa para ellos? Que si creen en eso, irán al cielo. Y todos esos pasajes que permitirían una comprensión racional del texto, pues simplemente es como si no existieran. Y si les dices algo, te dicen, no, esto es algo simbólico. Bueno, hasta cierto punto simbólico, pero al menos la historia del judeo-cristianismo, ya lo pongo todo, y si añadimos el Islam, que es otra religión abrahamánica, esas tres religiones monoteístas de las que he hablado, que forman un conjunto con unas creencias comunes, pues es una historia plagada de crímenes, y según el historiador de las religiones Trevor Link, el concepto de guerra santa es un invento judío que pasa luego al Islam y al cristianismo. Entonces todo lo que ustedes ven en el Islam, que el Islam es violento, todo esto tiene una procedencia. O sea, es así porque ya el concepto de guerra santa no lo inventaron precisamente los islámicos, ya venía, digamos, de la religión matriz, que es la religión mosaica. Entonces, ya de por sí estamos ante un texto que desde el punto de vista estrictamente religioso, y en una época de la historia donde las religiones regían la política, ya era de por sí violento en su versión cristiana, en su versión judía, en su versión islámica. ¿Qué ocurre además cuando ese texto se convierte en una ideología política, o parte de ese texto, la parte, digamos, que corresponde
a los judíos. A ver, donde antes podíamos hablar de simbolismo, ahora ya hablamos de categorías políticas. Donde antes aparecía el anatema, o sea, el exterminio de todo un pueblo, como algo ritual, y hasta cierto punto, podríamos decir, siendo, repito, muy benevolentes, pues algo simbólico se convierte en algo literal. Y todo esto nos permite llegar a la definición del sionismo. El sionismo es la doctrina política supremacista de los judíos como pueblo elegido basada en la Torá, es decir, en el Antiguo Testamento. El sionismo tiene un fundamento religioso y es la religión supremacista de la oligarquía. La oligarquía es supremacista porque es judeocristiana, está formada por sionistas judíos y sionistas cristianos que operan como auxiliares del pueblo elegido y dan soporte al cumplimiento de la profecía hegemonista de un reino de Dios con un Mesías judío. Esto es lo que se cuece en el Pentágono, esto es lo que se cuece en Wall Street, esto es lo que se cuece en la City de Londres, esto es lo que se cuece en el Estado de Israel. Cuando los críticos progres dicen, bueno, ¿y por qué no se condenan las actuaciones del Estado de Israel? ¿Por qué Occidente no interviene? ¿Por qué Occidente permite esto? Lo plantean en términos como de hipocresía, de incongruencia, como si no se hubieran enterado en las altas instancias de los poderes occidentales que allí se está perpetrando un genocidio y que si son coherentes deberían hacer como han hecho en Irak sin que hubiera genocidio, en Libia sin que hubiera genocidio, en Siria sin que hubiera genocidio. Allí hay genocidio, pero no van, no intervienen, no hay intervención humanitaria. Qué incongruentes, ustedes son hipócritas, bla, 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 pero no dicen nunca por qué. No dicen nunca por qué. Entonces aquí es la línea de separación entre nosotros y todos esos progres críticos con la derecha que critican y critican, pero nunca llegan a decir la verdad. Y nosotros vamos a decir la verdad. Y decir la verdad es explicar lo que hay detrás. No es que esté sucediendo en Oriente Medio algo a pesar de Occidente, es que ese es el programa de Occidente, es el programa bíblico de la masonería con la ayuda de las ramas del Islam que se coordinan para el cumplimiento de la profecía. Esas ramas del Islam, Arabia Saudí, que son creaciones de la masonería y de los servicios de inteligencia británicos. Todo ello tiene una finalidad, no son errores, no son incongruencias, no son hipocresías. Este silencio criminal de Occidente frente al genocidio palestino no es más que el centro de todo lo que está pasando. Es la esencia del programa oligárquico. Y desde ahí hay que interpretar la entrada masiva de inmigrantes islámicos en Europa, por ejemplo. Todo esto tiene una finalidad y la finalidad está en el Oriente Medio y si queremos saber el trasfondo del asunto hay que ir a la Biblia. Solo así entenderemos, cuando entendamos esto, quién es el enemigo, a quién nos enfrentamos realmente, no a unas élites progres y ateas y comunistas como nos hacen ver o nos quieren hacer creer los propagandistas de esta ultraderecha sionista, de este Abascal, de estos Trump, de estos Bolsonaro. Todos estos son títeres y payasos de la oligarquía, se presentan como patriotas, pero están trabajando para la oligarquía. Y entonces, ¿qué les van a decir ellos? Que la oligarquía es atea y satánica, de manera que ustedes cojan la Biblia y la estrechen contra su pecho como camino de la salvación frente a las malvadas élites satánicas, ateas, socialcomunistas, cuando lo que ustedes están estrechando es el programa oligárquico, que no les va a salvar a ustedes. Salvados van a ser, según el libro del Apocalipsis, 144.000 personas.
No sé si la cifra será literal o simbólica, pero en todo caso son muy pocas. La oligarquía está formada por un 0,1 a un 1% de la población mundial. Estos son los que atesoran la mitad de la riqueza mundial. Esa es la élite. Esa es la élite. Y esa élite no es comunista, no es satánica, es bíblica. Esto es lo que han de entender. Ese es el primer paso hacia la formación de movimientos de auténtica resistencia. Y todo lo demás, todo lo que no mencione esta cuestión y no la ponga en el centro, es fraude. Estamos planteándonos la fundación de un verdadero movimiento de resistencia, pues pasa por ahí. Lo seguiré explicando en próximos videos, si el canal no es cerrado por los motivos que ustedes ya se pueden imaginar. Gracias y hasta la próxima.